Las antorchas parpadean en el patio del sumo sacerdote, mientras el aire nocturno de Jerusalén se llena de tensión. Es la madrugada más larga en la historia de la humanidad, y en unas pocas horas, el hombre que cambió el mundo estará colgando de una cruz. Pero esta no es la historia de Jesús que crees conocer. Es la historia de cómo el discípulo más valiente se convirtió en el más cobarde en una sola noche, y de cómo esa cobardía reveló algo profundamente perturbador sobre la naturaleza humana que todos preferimos ignorar. Pedro camina nervioso entre las sombras, tratando de pasar desapercibido. Hace apenas unas horas, era el héroe dispuesto a morir por su maestro. Ahora es un fugitivo aterrorizado. Lo que está a punto de suceder no solo destruirá su autoimagen, sino que expondrá la diferencia aterradora entre quienes creemos ser y quienes realmente somos cuando la presión llega al límite. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, necesitamos regresar 3 años atrás, cuando un pescador rudo del mar de Galilea conoció a un rabino que le dijo que podía caminar sobre las aguas. Pedro no era un intelectual como Pablo, ni un místico como Juan. Era un hombre de acción, impulsivo, visceral, exactamente el tipo de hombre que Jesús necesitaba como líder de su movimiento. Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro, que significa roca, no por su estabilidad, sino por su potencial. Durante 3 años, Pedro fue el portavoz no oficial de los 12, el primero en reconocer a Jesús como el Cristo, el único con el valor de intentar caminar sobre el agua. Pero aquí está el problema con las rocas. Se ven sólidas desde afuera, pero la presión correcta puede quebrarlas desde adentro. Y esa presión estaba a punto de llegar. La noche había comenzado con tanta promesa. Era la Pascua, y Jesús había reunido a sus 12 discípulos más cercanos para una cena que cambiaría la historia. Cuando Jesús anunció que uno de ellos lo traicionaría, Pedro fue el primero en protestar su lealtad. Cuando Jesús predijo que todos lo abandonarían, Pedro fue el más vehemente en negar esa posibilidad. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, declaró Pedro con esa confianza ciega que solo viene de nunca haber sido verdaderamente probado. Era genuino en su convicción. En ese momento, Pedro realmente creía que moriría antes que negar a su maestro. Jesús, conociendo el corazón humano mejor que los mismos humanos, le respondió con una predicción específica y devastadora. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro se indignó. Era imposible. La predicción de Jesús no solo era incorrecta, era ofensiva. Después de la cena, fueron al jardín de Getsemaní, donde Jesús se apartó para orar con una angustia que los discípulos nunca habían visto antes. Pedro fue invitado a acompañarlo en este momento crucial. Pero en lugar de velar con su maestro en su hora más oscura, Pedro se quedó dormido. No una vez, sino 3 veces. Entonces llegaron los soldados con antorchas y espadas, guiados por Judas. Y aquí es donde Pedro finalmente encontró su momento de gloria. Sin pensarlo 2 veces, sacó su espada y atacó a Malco, el siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús lo detuvo. No solo sanó la oreja de Malco, sino que reprendió a Pedro por su violencia. En ese momento, el mundo de Pedro se derrumbó. Su maestro se estaba entregando voluntariamente. Todo por lo que Pedro había dejado su vida anterior se estaba desvaneciendo. Cuando arrestaron a Jesús, Pedro hizo lo que hace la mayoría de la gente cuando su mundo se colapsa. Entró en shock y huyó, pero algo en su interior no lo dejaba irse completamente. Así que
Siguió de lejos, manteniéndose en las sombras. Pedro se encontraba en lo que los psicólogos llaman un estado de disonancia cognitiva extrema. Por un lado, su identidad estaba completamente atada a ser el discípulo valiente y leal de Jesús. Por otro lado, su instinto de supervivencia le gritaba que huyera. Era una posición psicológicamente insostenible. Mientras se calentaba junto al fuego con guardias y sirvientes, Pedro estaba tratando desesperadamente de mantener dos identidades simultáneamente. Seguir siendo el discípulo leal en su corazón, mientras actuaba como un extraño para proteger su vida. La primera acusación llegó de una sirvienta. «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Su respuesta fue instintiva. «No sé lo que dices». No fue una negación planeada. Fue puro reflejo de supervivencia. La segunda acusación vino cuando Pedro se movió hacia la puerta. Otra sirvienta lo señaló. «Este también estaba con Jesús de Nazaret». Esta vez Pedro no solo negó conocer a Jesús, juró que no lo conocía. Era como si cada negación lo empujara más profundo en una identidad alternativa que él mismo estaba creando. La tercera y final acusación fue la más específica. «Verdaderamente tú también eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre». Pedro tenía acento galileo, lo mismo que Jesús. No podía esconderlo. Y aquí es donde Pedro cruzó la línea final. No solo negó conocer a Jesús, comenzó a maldecir y a jurar que no conocía al hombre. Era como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo, tanto como a los demás. Pero entonces el gallo cantó, y Jesús, siendo llevado de un lugar a otro en su juicio, volteó y miró directamente a Pedro. No era una mirada de condenación o ira, sino una que decía: «Te conozco. Esto no cambia mi amor por ti». Pedro se derrumbó, salió corriendo del patio y lloró amargamente. Se había visto a sí mismo tal como realmente era, y la imagen era insoportable. Lo que hace que esta historia sea tan universalmente perturbadora es que todos somos Pedro. Todos hemos construido identidades idealizadas de nosotros mismos que se colapsan cuando la presión real llega. La psicología moderna ha confirmado lo que la historia de Pedro ilustra. Predecir nuestro propio comportamiento bajo estrés extremo es casi imposible. El miedo hace algo peculiar a nuestros cerebros. Desactiva la corteza prefrontal, responsable del razonamiento moral, y activa la amígdala, que opera puramente en modo supervivencia. Cuando Pedro se sintió amenazado, su cerebro literalmente no podía acceder a sus valores más profundos. La historia de Pedro también nos enseña sobre la naturaleza progresiva de la traición moral. No comenzó con una negación completa. Comenzó con pequeñas concesiones. Quedarse dormido cuando debía velar, huir cuando debía quedarse, seguir de lejos cuando debía acercarse. Cada pequeña traición hizo que la siguiente fuera más fácil. Pero quizás lo más devastador no fue que Pedro negó a Jesús, sino que descubrió que no se conocía a sí mismo en absoluto. Durante 3 años, había construido una identidad como el discípulo valiente. En una noche, esa identidad se evaporó. Aunque la noche terminó con Pedro llorando amargamente en la oscuridad, no terminó ahí para siempre. 3 días después, cuando las mujeres llegaron con noticias de que Jesús había resucitado, Pedro corrió hacia la tumba. No se escondió en su vergüenza, corrió hacia la posibilidad de redención. Cuando Jesús se apareció a los discípulos junto al mar de Galilea, tuvo una conversación específica con Pedro. 3 veces le preguntó: «¿Me amas?». 3 preguntas para 3 negaciones. 3 oportunidades para Pedro de reconstruir lo que había destruido. Jesús no le preguntó si era valiente
o si nunca volvería a fallar. Le preguntó si lo amaba, porque había aprendido que el amor, no el valor, es lo que sostiene a las personas a través de las pruebas. Y luego, Jesús le dio a Pedro exactamente lo que más necesitaba: una segunda oportunidad. Apacienta mis ovejas. La historia termina décadas después, con Pedro enfrentando su propia crucifixión en Roma, pidiendo ser crucificado cabeza abajo porque no se sentía digno de morir de la misma manera que su maestro. El hombre que una vez había negado conocer a Jesús por miedo a la muerte, ahora elegía morir por él. ¿Qué había cambiado? Pedro había encontrado algo más fuerte que el miedo. Había encontrado un amor que había sido probado por el fracaso y había sobrevivido. Ya no necesitaba pretender ser perfecto. Había aprendido que la verdadera fuerza viene no de nunca caer, sino de levantarse cada vez que caes. La negación de Pedro nos enseña que todos somos capaces de traicionar nuestros valores más profundos cuando el miedo toma control, pero también nos enseña que ningún fracaso es final, que ninguna traición es imperdonable y que a veces necesitamos perder completamente nuestra imagen de nosotros mismos para encontrar quienes realmente podemos llegar a ser. En un mundo que celebra la perfección y castiga el fracaso, la historia de Pedro es un recordatorio radical de que los seres humanos más influyentes no son aquellos que nunca fallan, sino aquellos que aprenden a fallar hacia adelante. Que la vulnerabilidad, no la invulnerabilidad, es lo que nos conecta más profundamente con otros, porque al final todos negamos a alguien o algo que amamos cuando la presión se vuelve demasiado intensa. La pregunta no es si tendremos estos momentos, sino qué haremos cuando el gallo cante y nos veamos tal como realmente somos. ¿Nos esconderemos en la vergüenza o correremos hacia la posibilidad de redención, sabiendo que el amor verdadero es más fuerte que nuestros peores momentos?